Vamos allá, balance, ¿qué os sabe este empate loco, 3-3? Bueno, yo creo que al final el equipo ha respondido bien ante dos veces ir por debajo, si no me equivoco, y no sé, pues un poquito tristes porque teníamos la oportunidad de meternos arriba por pelear por otro objetivo que no es el que tenemos marcado desde el principio de temporada, que es mantenernos, y que ha sido pues como ha sido, balón parado y al final y después de haber remontado, pero bueno, al final lo importante es sumar y estamos más cerca del objetivo, que como te digo es salvarnos y ya está. ¿Cómo recuerdas tú ese momento, ese 3-2, un momento loco? ¿Cómo lo has chutado? ¿Cómo recuerdas esa jugada? Sí, he tirado un desmarque, creo que tenía el balón Luis y no me ha visto o ha decidido dar otro pase y ya me ha pillado por delante de los defensas, y justo cuando el balón ha llegado a Brian estaba esperando el centro por delante y luego he tenido suerte de que ha caído el rebote allí y la he podido meter para adentro. Bueno, y el equipo, lo comentaba, los resultados le favorecen para ese objetivo de permanencia, porque ha ganado el Burrián al 0, no sé quién más por ahí abajo, no, el Rayo Bense ha perdido frente esta tarde, es decir, el equipo un pasito más cerca del objetivo, ¿no? Sí, te digo la verdad, no he visto aún los resultados, no me suelo tampoco fijar mucho en eso, mientras puntuemos nosotros seguro que vamos bien, pero sí, al final un punto contra un rival directo como es el Gandía y ya te digo, lo importante es puntuar, una pena que no ha sido más 3, pero bueno, seguro que la semana que viene lo conseguimos. ¿Cómo te encuentras en el equipo? Yo bien, aquí siempre he estado bien y me han tratado muy bien y nada, pues al final aprovechar los minutos que el míster te da y si es con goles, pues mejor para ayudar al equipo. Y por último, mensaje a la afición, ya queda el sprint final de la Liga y estáis muy cerca, cada vez más cerca del objetivo. Nada, ellos han sufrido muchos años en preferente, muchas promociones y siempre han estado ahí, seguro que ahora no nos van a fallar y les vamos a dar alguna alegría que otra.